Era un general, un conquistador, un dios de la destrucción que prometió ahogar a la humanidad en un océano de fuego. Pero, ¿y si en el silencio de su derrota, cuando ya no quedaba nada más que culpa, encontrara la única fuerza del universo capaz de perdonar lo imperdonable? Antes de ser un monstruo, era un guardián. Antes de ser un destructor, era la promesa de un escudo. En un mundo de ingeniería genética de precisión, donde cada vida se forjaba con un propósito único, Dru-Sod fue creado para ser el epítome de la lealtad, el soldado definitivo. En su sangre corría el código de protección. En su corazón, la responsabilidad de velar por miles de millones de almas. No era solo un general, era el muro viviente de Krypton. Pero ¿qué pasa cuando solo el muro ve la grieta? Sod vio la verdad que su pueblo, en su perfección autoimpuesta, se negaba a aceptar. Vio la podredumbre en el corazón de su planeta. Sintió la inestabilidad bajo sus pies. Gritó advertencias que fueron respondidas con susurros condescendientes. La lealtad que lo definía entró en guerra consigo misma. ¿Serías leal a un consejo ciego que condura a tu pueblo al abismo? ¿O serías leal a la idea misma de Krypton, a su supervivencia, incluso si eso significaba traicionar las leyes que juraste defender? La decisión lo destrozó y lo rehizo. Optó por sobrevivir y la historia lo tachó de traidor. Su golpe no fue de poder, sino de desesperación. Fue el último acto y terrible de un guardián que intentaba apartar a su pueblo del camino de la aniquilación. Fracasó, y al ser condenado al silencio de la zona fantasma, su profecía apocalíptica se cumplió. Lo último que Sod vio de su mundo no fue su redención, sino su confirmación, envuelto en las llamas de la extinción. Imagina cómo debe ser flotar eternamente en un purgatorio de silencio y sombra, un lugar sin salida donde tu única compañía es el eco infinito de tu propio fracaso. En ese vacío, Sod no tenía más que sus recuerdos y el grito fantasmal de un planeta moribundo. Cada rostro, cada voz en Krypton se convirtió en un espectro que lo atormentaba. La culpa ya no era una emoción, era la esencia misma de su existencia. La soledad era su universo. No estaba simplemente atrapado, estaba siendo destrozado, átomo a átomo, por la magnitud de su pérdida. Cuando finalmente llegó la libertad, no fue un alivio, fue la reapertura de una herida supurante. El hombre que emergió de la zona fantasma ya no era el general Dru-Sod, era la encarnación del dolor y la furia. Su misión ahora era más que una restauración, era la negación de la realidad. Se aferró al códice, la última semilla de un jardín muerto, y juró plantarlo sin importar cuán estéril o sagrado fuera el suelo. La tierra no era un nuevo hogar, era simplemente tierra por conquistar, un sacrificio necesario en el altar de su dolor. Y entonces conoció a Kal-El, el hijo del hombre que le había advertido, el fantasma viviente de la esperanza que había despreciado. En él, Sod no veía a un kryptoniano. Veía un símbolo de su propio fracaso, una reliquia de un mundo que se había dejado morir. Cada golpe, cada edificio derrumbado era un intento de borrar su propia historia de fracasos. Había intentado convertir la Tierra en Krypton, pero en el proceso se había convertido en el mismo cataclismo que una vez intentó prevenir. Ahora el silencio regresa, pero esto es diferente. No es el silencio de la zona fantasma, es el silencio de la derrota absoluta. El silencio que sigue cuando lo has perdido todo 2 veces. Ya no hay un pueblo que proteger, ningún enemigo que combatir. Ya no hay propósito, solo el peso aplastante de tus decisiones. Cada vida humana perdida, sumada a los millones de fantasmas kryptonianos que ya lo atormentaban. Sod ya no está en una prisión física. Está encerrado en la celda definitiva e ineludible, su propia conciencia. Es un dios sin cielo, un soldado sin guerra, un hombre que se ahoga en un océano de arrepentimiento, cuyo único legado es el polvo y el eco de su propio dolor monstruoso. En el epicentro de la nada, en la prisión sin paredes que él mismo creó, algo sucede.
La oscuridad que lo aprisionaba no se disipa con un estallido de luz, sino que se desvanece como la niebla al amanecer. El frío penetrante del vacío cósmico da paso a una calidez suave e inexplicable. Por primera vez en siglos, Drusot siente algo más que dolor y recuerdos. Siente aire. Un aire que no está filtrado por una máscara ni diluido por el vacío, sino que llena sus pulmones con una pureza que jamás había conocido. Se eleva no por un acto de voluntad, sino como una planta que se inclina instintivamente hacia una luz desconocida. Y lo que ve desafía toda lógica de su existencia. No hay la geometría esténil de Krypton ni el hormigón magullado de Metrópolis. No hay paredes, ni techo, ni horizonte definido. Está en un jardín, un lugar de una simplicidad tan profunda que roza lo imposible. Sus instintos guerreros gritaban, pero no encontraban eco. ¿Dónde estaba la amenaza? ¿Dónde estaba la estructura de poder? Este lugar carecía de lógica, física y ley, salvo la de la serenidad. La luz que lo bañaba todo no provenía de un sol amarillo o rojo, parecía emanar de la tierra misma, del aire mismo, una suave luminosidad que no creaba sombras, solo revelaba belleza. Para un hombre cuya vida había sido una ecuación de fuerza, táctica y dominio, este lugar era la más incomprensible de las anomalías. Zod da un paso vacilante. Su pie, acostumbrado a la rigidez de las botas militares y al duro suelo del campo de batalla, se hunde ligeramente en la suave hierba. Es un contacto que no ha sentido desde su infancia en un Krypton que ya no existe ni siquiera en su memoria intacta. Estaba desarmado, no solo de sus armas, ni de su armadura, sino de sus certezas. Su furia no tenía ancla. Su dolor, aunque aún presente, parecía distante, como el eco de una tormenta que ya había pasado. En este jardín no era un general, ni un salvador, ni un monstruo. Era solo un ser, vulnerable, despojado de todo título y de toda justificación. Y eso era más aterrador que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado. No había trono, ni armadura, ni despliegue de poder cósmico. Solo había un hombre, vestido con sencillez, que contemplaba el paisaje con una calma que parecía ser la fuente de toda la paz que lo rodeaba. No miró a Zod con juicio ni sorpresa. Sus ojos se encontraron con los del general con silenciosa aceptación, como si simplemente lo hubiera estado esperando. Como si en ese lugar fuera del tiempo, su llegada fuera tan natural como el amanecer. Y sin embargo, Zod, el general que se había enfrentado al hijo de Krypton, sintió por primera vez en su larga y violenta vida el peso aplastante de la verdadera autoridad. No era la autoridad del poder que manda, que somete, que destruye. Era la autoridad de la paz que apacigua, la autoridad del amor que simplemente es. No sabía quién era este hombre, pero su alma, herida y agotada por la lucha, reconoció en esa mirada un refugio, un lugar de reposo. Y por primera vez, el gran general Zod no supo si atacar, huir o arrodillarse. ¿Qué es este lugar? ¿Una especie de proyección de la zona fantasma? ¿Una ilusión creada para torturarme? Aquí no hay tortura, Drusot, solo verdad. Este lugar es un reflejo de lo que podría ser. Un santuario para un alma cansada de la guerra. ¿Cansado? Nací para la guerra. Lo llevo en la sangre, en mi programación. Soy un soldado de Krypton. Mi propósito es y siempre ha sido proteger a mi gente. Un deber que tú, seas quien seas, no puedes comprender. Entiendo el amor. Y veo que amaste profundamente a tu pueblo. Los amaste con la fuerza de un sol, con la furia de una estrella moribunda. Pero el amor que no conoce el autosacrificio, sino el sacrificio de los demás, se convierte en algo más, ¿no? Se convierte en posesión,
se convierte en orgullo. ¿Orgullo? Abandoné mi honor. Lideré un motín contra un consejo corrupto. Me convertí en un paria para salvar nuestro linaje. Todo lo que hice, cada vida que tomé, cada ciudad que cayó, fue un sacrificio necesario para que Krypton pudiera renacer. Buscaste reconstruir un hogar sobre las cenizas de otro. Buscaste la vida a través de la muerte. Te convertiste en un dios de la creación a tu imagen y semejanza, ejerciendo el poder que encontraste para doblegar el universo a tu voluntad. Pero la fuerza que apreciabas, la fuerza de un dios, se convirtió en tu mayor debilidad. ¿Mi fuerza? ¿Mi debilidad? Fue la debilidad de Kal-El, su sentimentalismo por esa raza primitiva lo que nos condenó. Prefirió a los humanos antes que a su propia sangre. Él eligió la compasión y te ofreció una opción que en tu dolor no pudiste aceptar. Te has aferrado tanto a tu identidad de soldado que has olvidado cómo ser simplemente un hombre. Crees que el poder reside en la capacidad de quitar vidas, de imponer orden. Pero te digo que está escrito en mis leyes que mi poder se perfecciona en la debilidad. La verdadera fuerza, Zod, no está en tu armadura, sino en tus cicatrices. No está en tu rabia, sino en tu arrepentimiento. Las palabras no llegaron a los oídos de Zod. Llegaron a su alma. Para un ser forjado en la implacable lógica de la supervivencia, la oferta de gracia incondicional era una paradoja, una falla en el código de su existencia. Su mente, un campo de batalla entrenado por décadas de guerra, intentó procesar la propuesta como una maniobra táctica. ¿Cuál era el truco? ¿Cuál era el precio oculto de esta paz tan libremente ofrecida? La palabra perdón era veneno para su lógica, un concepto tan ajeno como la misma debilidad que tanto despreciaba. Quería gritar, quería burlarse de esa ingenua simplicidad. Quería reafirmar su identidad, rugir que era el general Zod, el arquitecto de su propio destino, el amo de su dolor. Pero la última ciudadela de su orgullo, la fortaleza que había construido con los huesos de su planeta y cimentada con la sangre de sus enemigos, comenzó a temblar en sus cimientos, porque una palabra, por encima de todas las demás, había penetrado sus defensas con la fuerza de una supernova. Descanso. Ese simple concepto humano era lo único que nunca se había permitido buscar. Guerra, poder, venganza, restauración, los conocía todos. ¿Pero descanso? ¿El permiso para simplemente detenerse? La palabra resonó en el fondo de su alma y encontró al chico de Krypton, el niño programado para ser un eterno justiciero, el hombre que nunca había aprendido a deponer sus armas, especialmente las que usaba contra sí mismo. Y entonces se desplomó, no como un soldado herido en batalla, sino como una montaña que, tras milenios de erosión, finalmente cede ante la suave e implacable fuerza del agua. La fuerza que lo había sostenido, su furia, su orgullo, se evaporaron, dejando solo la cruda vulnerabilidad de un ser que había sufrido demasiado. Sus rodillas se doblaron. El sonido que hizo su cuerpo al impactar contra la tierra blanda del jardín no fue el de una armadura cayendo, sino el de una carga siendo violentamente dejada a un lado. ¿Lloró?